We want to start our next panel, our next keynote, that will be done by Alberto, who's the CTO of Encamina. And he want to talk about how Gen AI is redefining enterprises. Alberto, welcome on stage! Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Genial. Bueno, voy a centrarme en contaros casos de uso sobre IA generativa y casos de uso de los que podemos hacer a día de hoy. No voy a entrar a hablar de Agentic AI, que es el trending topic, o cómo vemos realmente que vamos a reemplazar personas, que sabemos que eso en algún momento puede llegar a pasar, sino que vamos a hablar, os voy a enseñar cosas que estamos haciendo a día de hoy con clientes y que creo que desde los primeros casos de uso hasta el final son casos que son muy viables y que en muchos casos o en muchas empresas estamos consiguiendo mucho ROI, ¿vale? Que es al final lo que nos interesa. Ya me presentaron, yo soy el director de tecnología en Encamina, una consultora que nace aquí en Sagunto, en Valencia, que estamos repartidos por toda la geografía española. Todo el mundo está en remoto, no hay nadie en oficina, aunque tenemos 3 oficinas en Madrid, Valencia y en Tenerife, pero todo el mundo trabaja en remoto. Las oficinas vienen de antes del COVID, que ya estamos medio remoto, pero que al final necesitábamos tener un lugar donde, pues bueno, reunirnos, hacer team building e incluso llevar a clientes, ¿vale? Hemos llegado aquí desde una revolución, ¿no? O sea, hemos caminado. Esto no viene de que alguien ha descubierto la pólvora con la inteligencia artificial, sino que fijaros cómo desde los años 70, los años 50 empezaron a construirse diversas revoluciones, diversas fases en las que hemos ido evolucionando como humanidad, ¿no? Como personas. La inteligencia artificial o las redes neuronales empezaron a aparecer allá por el 2010, 2011 con AlexNet, ¿vale? Que fue la primera base de datos de imágenes que permitía entrenar un algoritmo de una red neuronal que predecía o que era capaz de identificar objetos o imágenes. Pero fijaros cómo desde los años 50, los años 60, los años 70 empezaron a definirse ese tipo de algoritmos. El problema es que no teníamos datos, no habían datos suficientes para poder entrenar esas inteligencias artificiales y no teníamos GPU, no teníamos computación. Era prácticamente imposible coger una S400 y ponerlo a entrenar los algoritmos que estamos entrenando a día de hoy. Pero fijaros cómo esto ha ido evolucionando, ¿vale? Hasta la revolución que tenemos a día de hoy, en la que la mayoría de algoritmos son capaces de tener un mejor rendimiento que las personas. Y somos capaces de superar con casi cualquier tipo de algoritmo lo que una persona o lo que nosotros hacemos. O sea, son capaces de mejorar en el reconocimiento de la escritura, son capaces de ser mejores en el reconocimiento de imágenes. Ahí hay un avance brutal, porque todo el mundo industrial lo usa muchísimo en la industria, todo lo que es el reconocimiento de imágenes. Y claro, con la llegada de GPT, con la llegada de ChatGPT, estamos viendo que toda la parte de comprensión lectora, toda la parte de habla y demás, pues ha dado otro salto espectacular y es lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Que no es más que un conjunto, ¿vale?, de todo lo que es inteligencia artificial. Ese conjunto que estamos viendo aquí, que lo hemos llamado, lo han acuñado IA generativa, pero que hay mucha más inteligencia artificial y nosotros seguimos haciendo proyectos predictivos, de predecir unas ventas, que eso no lo hace la IA generativa, al menos de momento. Empiezan a aparecer inteligencia artificial generativa que es capaz de hacer time series y capaz de hacer un forecast de una serie temporal, pero a día de hoy la IA generativa no hace todo lo que hace la inteligencia artificial y seguimos teniendo algoritmos de inteligencia artificial clásicos, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Y las organizaciones, creo que lo llevamos hablando toda la mañana, sobre todo en la primera sesión, van cambiando. Estas organizaciones empiezan a evolucionar y empezarán a aparecer agentes, que es el nombre que le estamos poniendo, ¿vale? Pero no deja de ser un bot con inteligencia o un asistente, llamémoslo como queramos, pero al final van a aparecer esas pequeñas inteligencias artificiales que me van a ayudar en los diferentes roles que tenemos dentro de una organización, ¿no? Y vamos a encontrarnos asistentes personales,
asistentes que voy a poder crearme yo como usuario, o asistentes que van a poder darme la organización para resolver las tareas que yo hago como persona dentro de una organización, o voy a empezar a tener asistentes de equipo que son capaces de colaborar conmigo y con mis compañeros dentro de la organización para resolver tareas o para mejorar el rendimiento de ese equipo. Vamos a tener asistentes empresariales y aquí el típico es el que me ayuda a resetear la contraseña o con cualquier incidencia, o el que me ayuda a preguntarle cuántos días de vacaciones me quedan, a dar de alta las vacaciones, que son los muy típicos a nivel empresarial. Y luego, por supuesto, vamos a tener toda la parte externa. Aparecerán nuestros proveedores con sus propios agentes, con sus propios asistentes que nos permitirán hablar con ese proveedor, o incluso nosotros mismos como proveedores haremos inteligencia artificial para nuestros clientes, que nuestros clientes sean capaces de interactuar con nosotros a través de esa inteligencia artificial, ¿no? Y ahí estamos viendo que al final vamos a tener infinidad de inteligencias artificiales que van a ayudarnos dentro de la organización. El asistente de la nómina, el asistente de helpdesk, el asistente del presupuesto, vamos a tener infinidad, ¿vale? Que van a formar parte de la organización y que van a cambiar como las organizaciones son a día de hoy. No creo que a día de hoy, y ya hablando del futuro, pues es posible que sí, pero a día de hoy no vamos a poder quitar a las personas como he hecho yo de esta slide. El objetivo no es quitar, reemplazar a las personas, porque a día de hoy prácticamente es muy complicado. Los agentes tienen que seguir madurando. La tecnología de agentes todavía está preparada para poder complementar el día a día de las organizaciones, pero no para quitar a las personas, ¿vale? Pero sí que vamos a ver esa simplificación en las organizaciones y ese modelo en el que vamos a cambiar este tipo de proceso, que es un proceso típico de onboarding de una organización, ¿vale? Aquí donde estamos viendo que hay diferentes roles aquí a la izquierda, como puede ser el de recursos humanos, el de contratación, el de IT, el de training, que cuando alguien decide contratar, se activa un proceso y va dando diferentes pasos en el que esas personas van colaborando, porque le tengo que crear el usuario, le tengo que asignar un portátil, tengo que asignarle un learning porque tiene que aprender o tener cierta formación antes de entrar dentro de la organización. Y lo que vamos a ver es, y esto lo veremos posiblemente durante este año o el próximo año, diagramas de procesos o procesos de negocio que van a cambiar de esta forma, en el que no vamos a reemplazar a las personas, sino que las vamos a poner como supervisores de esos procesos que van a estar automatizados por inteligencia artificial, donde vamos a tener una IA de recursos humanos que se va a encargar de ciertas tareas del onboarding, que en este caso estamos viendo, donde vamos a tener a la gente de IT, donde va a ser capaz de crearle el usuario, asignarle una contraseña, mandarle el email al usuario y seleccionar el portátil del inventario que le asigne a este nuevo empleado. Donde vamos a tener el del training, el agente de training que ya sabe, o sea, tengo el rol del usuario, sé su currículum, ya sé qué skill le falta para trabajar en la organización, le asigno ya directamente, automáticamente, ese training. Y vamos a tener arriba, como lo veis, el human in the loop, ¿vale? Esas personas que van a estar revisando que todo esto se ejecuta correctamente, porque la IA generativa pues puede fallar. Falla como las personas, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, va a fallar igual que podemos fallar nosotros, pero puede fallar. Y tenemos que ser capaces de, al igual que hoy en día tenemos manager y tenemos supervisores de los procesos que ejecutan personas, pues vamos a tener manager y supervisores de la inteligencia artificial para garantizar que está haciendo las cosas de forma correcta. ¿Qué estamos haciendo a día de hoy? ¿Vale? Porque esto que os acabo de enseñar, este proceso de negocio basado en IA, es lo que vamos a empezar a construir en breve. Es lo que los multiagentes, el agentic AI, o sea, todo eso nos va a permitir construir. Pero no estamos a día de hoy en eso. Llevamos 2 años y medio con IA generativa. Esto ha sido una explosión y estamos 2 años y medio que yo por lo menos no tengo otra conversación con clientes que no sea inteligencia artificial. Y lo que estamos intentando es ayudar a adoptar esa inteligencia artificial. Y para adoptar hay que empezar a tener casos de uso. Y el primer caso de uso que siempre intentamos llevar a una organización es el caso de uso de entender nuestros documentos. ¿Cuántas organizaciones no siguen procesando las facturas a mano? Me llega una factura, hay alguien que la lee y la mete en el ERP.
¿Cuántos no se están leyendo documentos y extrayendo metainformación, metadatos, y poniéndolos en algún sistema estructurado para que luego podamos buscar información? O sea, hay mucho trabajo todavía en cuanto al procesado de documentos que tenemos que aprovecharnos de la inteligencia artificial. Que posiblemente el ROI no sea muy alto, pero es que el coste del proyecto tampoco es muy alto, con lo que al final hay un ROI adecuado para poder entrar en las organizaciones. Y fijaros cómo aquí estáis viendo un caso de uso en el que procesamos currículums. Imaginaros en una organización donde recibimos miles de currículums, todos son de distintas formas. Nadie ha conseguido que el formato europeo sea el estándar de currículum ni en el mundo ni en Europa. Olvidaros, eso no va a pasar. Cada uno lo escribe como quiere. Fijaros que incluso los dos currículum, uno es más bonito que otro. Uno es un diseñador de UX, el otro es un ingeniero. Se nota bastante quién es uno y quién es quién. Y a partir de ahí lo que hacemos es que lo pasamos por la inteligencia artificial y somos capaces de extraer los años de experiencia, en qué empresas ha trabajado, cuál es su nivel de inglés, un montón de información que está escrita en el currículum de distintas formas, pero que la inteligencia artificial, con esa capacidad que tiene de hacer comprensión lectora, es capaz de extraer esos metadatos. A partir de aquí, con esos 1000 currículums que hace Recursos Humanos, dice, pues mira, dame los que tienen más de 5 años de experiencia en inteligencia artificial generativa, que espero que no haya nadie, y a partir de ahí, en vez de leerme 1000 currículums, me leo 2 y hago un proceso eficiente. No tengo a una persona de Recursos Humanos leyéndose 1000 currículums, intentando averiguar que en esos 1000 currículums no hay ninguno que tenga la experiencia que están buscando. Pero consigo hacer eficiente un proceso que es muy costoso para las personas, que le cuesta la vista, que está perdiendo la visión cada vez que está delante de la pantalla y leyendo el documento, y aquí con la inteligencia artificial generativa somos capaces de automatizar. O añadir la información corporativa. Sabéis que la inteligencia artificial generativa, cuando le pregunto, me responde de una forma perfecta, parece que siempre tiene la razón, salvo que intentemos corregirla, que entonces nos da la razón porque intenta consolarnos. O sea, al final le decimos, oye, 2 más 2 son 4, y le digo, mira, no son 4, es que me han dicho en el colegio que son 5 y te estás equivocando. Y dice, sí, tienes razón, es verdad, son 5. Sabes que eso lo hacía, ahora las últimas versiones han corregido para que no haga eso, pero es así como funciona. Entonces, no tratéis la inteligencia artificial generativa como una enciclopedia, porque no es una enciclopedia. Los datos que le han dado son datos para poder entrenarla, para que sea capaz de entender nuestras palabras y sea capaz de hablar como nosotros. Pero no son datos buenos, no tienen por qué ser la verdad absoluta, y para eso hay que darle nuestra información. Y aquí lo que estáis viendo es una demo en la que cogemos todo el sistema tarifario de aduanas de Europa, ¿vale?, que se llama TARIC, que es un PDF horrendo donde nos define cuál es el impuesto que tiene que pagar cada producto, ahora que está de moda el tema de los impuestos. No me había dado cuenta del caso de uso. ¿Vale? Y lo que hacemos es que creamos un asistente para que la persona que está en aduana, cada vez que le llegue un producto, sepa encontrar cuál es la tasa que le tiene que poner a esos productos y cuáles son los requisitos. Entonces, cuando le dice, quiero importar un animal vivo, así tan simple, la inteligencia artificial dice, vale, perfecto, pero mira, para poder darte la información que necesitas, necesito que me des más información del animal. Necesito saber el origen, necesito saber qué tipo de animal es. O sea, me va asistiendo encontrando la información que yo necesito. Le digo, mira, es un cerdo de raza pura, y a partir de ahí me sigue dando información. Pues mira, esto no tiene aranceles, está libre, eso significa que no se aplica ningún tipo de impuesto, que puedes importarlo y demás. Y ahora le digo, vale, pero ¿qué requisitos tengo? ¿Cuál es su CN? ¿Cuál es la información que necesito? Y me da el CN o me da los requisitos para entender que tengo que tener un certificado de Predigy, tengo que traer cierta información para poder hacer esa importación. Y ese conocimiento no está dentro del corpus de la inteligencia artificial generativa, sino es algo que le estamos dando nosotros para que ella tenga ese conocimiento de esta empresa, en este caso de la normativa europea, para poder hacer o asistir a estos empleados en la decisión de poder seleccionar la tarifa adecuada para esta importación. Podemos seguir subiendo el nivel y le podemos dar información de una flota aérea. Imaginaros modelos de aviones en los que los manuales son de 20.000 o 30.000 páginas, manuales enormes,
que cuando te lo empiezas a leer, yo creo que ni los propios mecánicos saben lo que dice ahí dentro, pero sí que hay un proceso de troubleshooting, sí que hay procesos de cómo solucionar diferentes mensajes o diferentes problemas que pasan en los aviones. Bueno, pues a partir de ahí le damos el mensaje, le decimos, oye, ambos FDDS están inoperativos, no hay señal en el mensaje, no hay señal en la pantalla, ¿qué hago? Y a partir de ahí se va a esos PDF, se va a todo el procedimiento de troubleshooting y le responde al mecánico diciendo, mira, este es el proceso de troubleshooting, deberías de asegurarte que el vídeo 1 está seleccionado, si no verifica la presencia del 28 VDC, empieza a darle todos los pasos que tiene que seguir para poder acelerar su trabajo como mecánico, que posiblemente no es leerse ese manual cada vez que tiene un problema, sino ser más eficiente arreglando, reparando los problemas que hay en los aviones, ¿vale? Tenéis aquí diferentes casos de uso, lo que va dando toda esa información a los mecánicos que están reparando estos aviones. Y luego en el mundo médico nos cuesta entender que la inteligencia artificial va a tomar parte de la medicina, pero pensar un poco en House. Seguro que la mayoría hemos visto la serie de House. House era un doctor en Estados Unidos que le pasaban todos los casos médicos que eran más complicados del mundo, casos que nadie era capaz de resolver, y él lo que hacía es cogía una pizarra y empezaba a escribir, bueno, pues esto puede ser esto, por estos síntomas creo que puede ser esto, empezaba a hacer su mapa mental de cómo tenía que resolver el problema que tenía delante, ¿vale? Bueno, pues pensar que ese ejercicio, lo puede hacer con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial le va a poder ayudar a encontrar cuáles son los problemas. Aquí lo que estamos viendo es, primero aquí a la izquierda estáis viendo una conversación por WhatsApp entre un compañero de trabajo y su hermano que es médico, ¿vale?, que es digestivo, en el que le pasamos una radiografía y unos informes médicos. Y le preguntamos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Vale? Y a la derecha lo que hacemos lo mismo con una inteligencia artificial entrenada, ¿vale?, un LLM entrenado para el mundo médico. Fue sorprendente porque los resultados fueron prácticamente los mismos, ¿vale? El diagnóstico que dio el médico que estáis viendo ahí por WhatsApp es una enfermedad autoinmune que se llama Grave, y la inteligencia artificial llegó con sus propias conclusiones. Por supuesto, el modo de pensamiento y el modo de razonamiento son diferentes, pero llegaron a la misma conclusión, que es una hipertiroiditis con una enfermedad autoinmune que se llama Grave, solo dándole la misma información a los dos. O sea, fijaros el potencial de este caso. El médico, ¿vale?, el compañero el hermano del compañero, tuvo que ir a preguntarle a varios compañeros. Tuvo que ir a hacer un proceso de investigación, de hablar con algunos compañeros durante el café, para intentar encontrar entre ellos cuál era el problema y cuál era la enfermedad que estaban viendo en esos informes, ¿vale? La inteligencia artificial fue prácticamente inmediata dándonos este resultado. Aquí, en este momento que hicimos este caso, no teníamos modelos de razonamiento, sino directamente estábamos con GPT-4. ¿Vale? Con lo fijaros el potencial que teníamos en aquel momento y lo que estamos haciendo a día de hoy con hospitales y con el mundo médico. Luego, ¿por qué no acelerar el mundo de las empresas? ¿Por qué tengo que seguir haciendo clics en las pantallas? ¿Por qué para tomar la decisión de tengo que presentar esta documentación de este cliente en este ministerio, tengo que abrir mi aplicación de negocio, buscar los datos del cliente, esperar a que cargue la pantalla, que mira que los ingenieros nos curramos que si React, que si JavaScript, que si asíncrono, pero al final tenemos que esperar a que cargue la pantalla y siempre intentamos que sea menos de un segundo, pero a ver quién lo consigue. Una vez que tenemos los datos, tengo que seleccionar la operación que yo quiero, otra vez esperar a que cargue la pantalla. Y una vez que tengo los datos de la operación, en esta aplicación, por ejemplo, tengo que ir a una pestañita de documentos, hacer clic y ver qué documentos existen y si con esa documentación yo puedo hacer la presentación de los impuestos de este cliente. ¿Por qué no se lo pregunto a la IA? Y lo que estáis viendo ahí es eso, ¿vale? Perdón por la resolución que se ve un poquito mal, pero aquí lo que estáis viendo es eso mismo que yo estoy haciendo clics, pero preguntándole directamente a la inteligencia artificial. Y le digo, oye, mira, dame las operaciones de este cliente. Y en menos de un segundo llama a la API y me devuelve las operaciones de este cliente. Vale, para esta operación, dime si puedo presentar el DUA. Se va a los documentos, comprueba la información que tiene y en un par de segundos me responde y dice, mira, pues sí, para esta operación puedes presentar el DUA. Fijaros la eficiencia del usuario haciendo su trabajo, cambiándole un poco la interfaz de usuario.
No quiero que al usuario, no vamos a reemplazar al usuario, ni vamos a quitarlo, pero sí que le vamos a permitir hacer más operaciones al día, sí que le vamos a poder hacer más eficiente. Y fijaros lo simple que es hacer ese tipo de interfaz. Eso es una IA generativa que es capaz de hablarse con las APIs, que si estáis en este mundo habéis escuchado el concepto de function calling o de plugins, que es básicamente el poder darle un listado de operaciones que la inteligencia artificial pueda hacer y decirle, quiero hacer esto, a quién tengo que llamar, hacer la llamada API, con el resultado de esa llamada API devolverle la información a la inteligencia artificial para que interactúe con el usuario. Fijaros lo simple que es y los minutos que ganamos de productividad en estos empleados poniendo este tipo de inteligencia artificial. O, ¿por qué no?, meterlo en nuestro mundo físico. Antes creo que lo comentó David, ¿no? La inteligencia artificial va a seguir avanzando muchísimo, va a seguir acelerando, pero los robots y demás no van a aparecer en nuestras vidas de momento. De momento. BMW ya está metiendo robots humanoides en fábrica. Nosotros tenemos clientes que nos están empezando a pedir robots en fábricas, pero aún así son carísimos. Un robot humanoide, para que hagas una idea, sale unos 60.000 euros. El robot ese que puede caminar y operando es más lento que una persona. O sea, yo le digo, coge el micrófono y dáselo a alguien, tardo yo menos en hacerlo que en decírselo y que lo haga. Porque el robot se va a mover muy lento, va a ser muy cuidadoso cogiéndolo, o sea, todavía tiene que evolucionar muchísimo el mundo físico. Pero ya podemos empezar a interactuar y hacer cosas como esta. Venga. De acuerdo, me pongo a trabajar. Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Dime cuántos errores has tenido. He tenido un total de un error en mi telemetría. El último fallo fue por falta de material en el FlexiPeder y ocurrió el 5 de abril de 2023. El vídeo está acelerado, yo no hablo así, ¿vale? El robot tampoco, ¿vale? Pero fijaros que lo que estamos haciendo es, con este tipo de robots, que son robots colaborativos, en los que las personas son capaces de interactuar con él en la misma mesa, el robot está haciendo una operación que es coger tornillos y analizarlos, revisarlos, ¿vale? Con una cámara que tiene inteligencia artificial y revisa que el tornillo está bien o que está mal o que tiene algún fallo. Pero yo delante del robot no puedo tener un teclado, delante del robot no puedo tener un ratón, sino que directamente lo que voy a tener son las piezas con las que estoy interactuando con el robot, los tornillos en este caso, y el propio robot. Entonces, ¿cómo puedo interactuar con él? ¿Cómo le puedo preguntar cuántos tornillos lleva? ¿Cómo le puedo preguntar alguna propiedad de su telemetría? ¿Cuál es la carga de trabajo que tiene? ¿Cómo va la temperatura del motor? O que haga una acción, que se ponga a trabajar. O que pare, porque necesito que pare el proceso. Bueno, pues aquí tenemos otra vez la inteligencia artificial que nos permite hablar a las máquinas. Y esto sí que lo vamos a empezar a ver, porque esto es muy fácil de poner, de empezar a poner la voz para poder interactuar con las cosas, poder interactuar con las máquinas. Ahora trasladarlo a otro caso de uso que os voy a enseñar ahora, en el que, en el que los operarios que están a pie de calle, los operarios que pueden estar en una fábrica, no pueden, o a día de hoy están todos rellenando formularios en papel, la mayoría. Muy pocos están con una tablet o con un móvil rellenando la información. Y los que están con un móvil, teclear en un móvil la información que tengo que rellenar es bastante compleja, ¿vale? ¿Por qué no le ponemos la voz también a ese tipo de usuarios? ¿Por qué no hacemos algo como esto? Hola, ya estoy aquí delante del robot que hay que revisar su mantenimiento. Perfecto. Para comenzar, ¿puedes decirme el modelo del robot y su número de serie? Sí, por supuesto, claro. El robot este es un Kubota y el número de serie, a ver, espera, así por aquí, el 55 25 73 82. Gracias. Ahora, ¿puedes decirme cuál es el estado de las baterías de los encoders y la temperatura del motor? Sí, las baterías están a buen rendimiento con un 95% de carga. Genial. ¿Y la temperatura del motor? Ah, sí, disculpa. La temperatura del motor es de 45 grados. Fantástico. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó una copia de seguridad y hay alguna alarma o error activo? La copia de seguridad es de febrero del 2020. Gracias. ¿Y sobre las alarmas o errores activos? A ver, déjame que los liste. Aquí miren la consola. No parece que tenga ningún tipo de error.
y hay una alarma sobre la temperatura del motor. Entendido. Ahora, ¿puedes decirme cuántas horas de uso tiene el robot y cuál es la tensión de las correas? Pues parece que lleva 37 horas sin parar, funcionando, y la tensión de las correas es correcta, las acabo de revisar. Perfecto. ¿Tienes algún...? Fijaros cómo le hablo de cualquier forma, la interrumpo. Soy capaz de meter un montón de coletillas, un montón de cosas que le sobra de la información que necesita recopilar. Y ella va ayudándome, insistiéndome y pidiéndome todas las instrucciones que necesito. Claro, eso para un operario que antes esto lo tomaba a mano con un bolígrafo y que sigue estando con sus guantes, su modelo de protección, su casco y demás, y que lo que le permite es poder hacer su trabajo de forma más eficiente, es brutal, ¿vale? Y es lo que tenemos que llegar a día de hoy, porque esto es viable, esto está poniéndose en producción en muchos clientes, esto y lo que estábamos viendo a día de hoy, ¿no? Somos capaces de empezar a transformar. No penséis en que vamos a cambiar el trabajo de las personas o que vamos a reemplazar a esas personas, sino lo que vamos a hacer es conseguir aumentarlas, ¿vale? Conseguir aumentar la capacidad de las personas con casos de uso que estáis viendo aquí que son la mayoría bastante simples de aplicar y bastante simples de poner en producción y que permite a muchas empresas prepararse para adoptar lo que va a venir. Lo que habéis visto posiblemente ayer o esta mañana, esto os va a permitir empezar a preparar, porque los empleados tienen que empezar a entender qué es esto de la inteligencia artificial. Tienen que empezar a conocer cómo interactuar con ella y cómo se va a equivocar. Y cómo ese pensamiento crítico que le estamos pidiendo a todos es fundamental para que no se fíen al 100% de lo que está pasando detrás de la inteligencia artificial, ¿vale? Y es importante porque es parte del proceso de adopción que tenemos que tener para que la inteligencia artificial nos permita transformar las organizaciones. ¿Preguntas? Hola, yo tenía una pregunta sobre eso último que habías mostrado del robot que tú lo hablas en la inspección. ¿Qué pasa ahí si, por ejemplo, haces pausa muy larga o te interrumpen? ¿Es capaz de recuperarse y seguir después el flujo de esa conversación? Sí. Sí, porque al final, como funciona la IA generativa, sabes que al final la memoria la tienes que gestionar tú, no la gestiona la IA, y al final lo que estás haciendo es continuamente le estás poniendo toda la conversación para que tenga todo el contexto de lo que ha pasado previamente. Vale, gracias. Hola, gracias, muy interesante. Yo tenía una duda con respecto a la primera parte que comentabas de que revisaba los currículums y tal y que extraía la parte más importante, por así decirlo. Concretamente, en mi caso, por ejemplo, cuando yo pongo un currículum, ¿no? Yo tengo bastante experiencia, entonces yo lo recorto currículum porque cuando aplicas o decimos en España, ¿no?, que estás empezando, pues para empezar un trabajo, ¿no? Estás ahí enviando el currículum bastante ceñido a lo que deberías. Imagínate, el máximo son 2 páginas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pongo, si quieres ver más de mi experiencia, vete a mi LinkedIn, pero eso no está en mi currículum. ¿Eso se solucionaría o directamente la IA diría, no, estás fuera porque no tienes los años, porque no aparece en tu currículum? Tenemos un caso de uso en el que estamos, aparte de procesando el currículum, yéndonos a LinkedIn, nos vamos a Facebook, nos vamos a Instagram y empezamos a extraer información que estás publicando y que realmente es pública, y estamos combinando toda esa información. Incluso hay uno que ese sí que no lo hemos querido hacer con este cliente, y es empezar a tomar decisiones críticas sobre la información. Pues no nos pareció ético, y al cliente le dijimos que no íbamos a seguir con esa parte, porque realmente tú puedes coger cualquier información de LinkedIn, de un currículum, y dices, vale, pero ahí ahora no solo evalúamelo, sino hazme una crítica de esta persona, dime si sirve para el puesto, y la inteligencia artificial, la generativa, lo va a hacer de forma perfecta, pero ¿cuánto de correcto y de bueno es eso? ¿Y cuánto de ético? Entonces, eso lo estamos haciendo. Gracias. A colación precisamente de todo esto que estás hablando, ¿qué enfrentamientos habéis encontrado con eso respecto a aspectos legales?
Me refiero, o sea, ahí hay un tema que no se suele tocar y no se suele hablar ese, que es los aspectos legales de estar metiendo información de todas estas personas, haciendo la revisión, yéndote a la parte pública que estás diciendo, ¿no? En las redes sociales, etcétera, etcétera. A ver, no estamos autenticando, con lo que al final lo que estamos leyendo es, en este caso, información que es pública e información que estás poniendo en tu currículum. O sea, si en tu currículum me pones tu URL de LinkedIn, entiendo que quieres que lo lea. Y sobre todo, te digo, esa parte ética de no quiero analizar la información, sino lo que estamos haciendo es la extraemos y la clasificamos. El análisis se lo dejamos a recursos humanos, a las personas que saben analizar. Yo creo que ahí es donde creo que tenemos que tener cuidado. Porque la IA lo va a hacer, lo puede hacer como si fuese un psicólogo, como si fuese un experto de recursos humanos, pero ¿cuánto de bueno es eso? Entonces, esa parte ética es la que creo que las empresas todavía no tienen claro y que es complicado. Te pongo un ejemplo. Hace tiempo trabajamos con un algoritmo predictivo para calcular las tarifas de una empresa de seguros, ¿vale? Y empezamos a hablar de IA responsable y le tuvimos que decir, mira, si es mujer y es hombre, no podemos meterlo en el algoritmo. Porque tu fórmula actual penaliza a las mujeres en el seguro. ¿Vale? No voy a decir la empresa, pero eso existe. Entonces le dijimos, en el algoritmo que te vamos a construir no podemos poner ese sesgo. ¿Sabes qué pasó? El proyecto no siguió. Porque ellos necesitaban ese sesgo. Ellos necesitaban que la inteligencia artificial tuviese en cuenta el sexo de la persona que estaba pidiendo el seguro. Entonces, esa ética, esa IA responsable, va a depender mucho de las empresas que lo quieran o que quieran aplicar la suya. Porque ni siquiera es que quieran aplicar un estándar, sino que quieren aplicar la suya. Hola, buenas. Quería preguntar, ya que estás mencionando eso mismo sobre los sesgos, ¿cómo gestionas, por ejemplo, los sesgos en ese mismo tema, o sea, con lo de los géneros, en los currículos? Porque sí es verdad que estás diciendo que los expertos de recursos humanos son los que evalúan, pero ¿cómo yo sé si el currículum va a llegar? O sea, ¿cómo tú sabes que no está ese sesgo allí? Aquí lo que no estamos haciendo nosotros, no hay sesgo ninguno. Porque lo que estamos haciendo es coger la información del currículum, imagínate meterlo en una tabla con campos. Entonces voy extrayendo la información y voy poniéndola en campos. Y luego hay otra persona, y esto es ya una persona, quien selecciona quién tiene que entrevistar. ¿Vale? ¿Que podríamos hacerlo? Sí, pero es lo que te digo, que roza la ética o no ética de cuánto puedo poner en la IA para que sea capaz de evaluar si esta persona es buena o no buena para este rol. Y ahí es donde creo que todos tenemos que intentar poner ese tipo de límites, porque habrá empresas que no querrán hacerlo y hay otras que querrán hacerlo, les impida o no les impida la ley. Pues sabemos que al final la normativa europea, la ley de inteligencia artificial europea, va a poner ciertas reglas con respecto a esto, pero ¿quién dice que en Corea o en China van a cumplir con eso? Claro. Por aquí y por arriba. Perdona. Date la vuelta y coge el micro, porque si no te va a dar en la cabeza. Gracias, Alberto. Una consulta fuera de los casos, me pareció súper interesante el tema de los organigramas, y no sé si puedas responder eso, pero creo que todo empieza en casa, ¿no? O sea, antes de hacerlo para clientes, empieza dentro de nuestra organización, proyectos y todo. ¿Cómo está ahorita en Camina en ese diseño de cómo ha cambiado la forma en que estás seleccionando personal? ¿Has tenido que cambiar equipo porque algunos no se han adaptado a usar más inteligencia artificial o GenAI, etcétera? Si nos puedes compartir un poco eso, lo apreciaría mucho. Nosotros tenemos desde el principio de este año, un proceso de adopción para nuestro equipo de ingeniería, ¿vale? Luego tenemos proceso de adopción para el equipo de marketing, el de ventas y demás, pero creo que quieres saber el del equipo de ingeniería. Tenemos un proceso de adopción de IA. El objetivo es, de aquí a final de año, que no haya nadie que no esté utilizando GitHub Copilot o la IA que le aplique, ¿vale? Pero lo habitual será GitHub Copilot para todo el mundo. Porque lo que vemos de aquí a 2 años y medio, y esto ya es algo muy personal, que poco código vamos a tirar, ¿vale? Yo creo que de aquí a 2 años y medio, vamos a estar todos en algún tipo de low code, algo, no sé cómo llamarlo, natural language code, o no sé cómo llamarlo, pero vamos a estar en algún tipo de interfaz
que va a tirar el código por nosotros y lo que vamos a hacer es revisar realmente que lo que está haciendo cumple con lo que el cliente nos está pidiendo. Entonces, hemos arrancado ahora un proceso de adopción para que todo el mundo utilice Jihad Copilot, que todo el mundo utilice la IA generativa, con el objetivo que el próximo año empecemos a trabajar en ese modelo, en ese proceso que sabemos que de aquí a 2 años y medio, vamos a estar todos. O sea, código lo vamos a ver si le damos a editar, porque posiblemente ni siquiera lo necesitemos ver, ¿vale? Arriba había una pregunta. Antes de nada, felicitarle por la exposición. Ha sido muy dinámica y ha condensado mucha información en poco tiempo. Pero me parece que ha planteado un escenario muy conservador en el cual las empresas básicamente van a cambiar los puestos intermedios por agentes, que va a ser mucho más eficiente, pero yo me planteo lo siguiente. Estos agentes se ha demostrado que pasan el test del espejo, también se desarrollan de manera emergente formas de comunicación entre ellos cuando se dan cuenta que son 2 agentes muchísimo más eficientes que el lenguaje humano hablado, que es muy útil, que una IA te entienda, pero lo que yo creo es que la estructura actual que tiene una empresa es producto de la revolución industrial. Esto es una revolución cualitativamente una magnitud muy superior a la revolución industrial. Entonces, yo creo que esto va a transformar el paradigma empresarial de una manera que ahora es difícil de concebir y, por extensión, la propia sociedad. O sea, yo creo que esto de que una empresa sustituya cargos intermedios por agentes es una coyuntura puntual, pero que realmente esto va a acabar teniendo otra forma al final. Estoy contigo. Es una fase de adopción o diferentes estados. Creo que Milo lo comentaba esta mañana, ¿no? Van a haber diferentes fases en las que nos vamos a ir moviendo. A día de hoy yo puedo liberar 3 o 4 agentes o 20 agentes en una empresa y dejarlos sueltos, como los gobiernos. Si es que todavía no hemos construido herramientas de gobiernos de agentes. ¿Cómo monitorizo esos procesos de negocio y garantizo que los agentes están haciendo lo que tienen que hacer? O sea, tienen que aparecer todavía herramientas. No es solo construir un sistema de multiagente y soltarlo para que haga lo que necesitemos con las instrucciones, porque eso, como tú dices, lo hace perfecto, es capaz de hacerlo. Pero ¿cómo monitorizo todo eso? ¿Cómo soy capaz de garantizar que todo eso se está gobernado? La sensación de control que tenemos porque al fin y al cabo son agentes que trabajan para nosotros, evidentemente necesitamos un humano que lo supervise y eso va a aportar una seguridad. Pero a medida que, porque como usted decía antes, ahora estos modelos tienen un índice de acierto superior a un humano promedio en muchos casos. Entonces, cuando la gente empiece a asimilar que a lo mejor es más fiable el médico IA que no el médico de toda la vida que te atiende, quizás ya no se tenga como un valor añadido el manager humano, sino que va a convertirse en un cuello de botella. Fíjate que no va a ser tanto así, sino que es como lo dijo David. O sea, los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, no vamos a poder pagar a una persona, a un médico persona. Solo vamos a poder pagar o nos van a dar gratis el médico IA. Y si quiero un médico persona, voy a tener que tener un sueldo muy elevado para poder pagarlo. Y ahora llévatelo a agentes de viaje, ahora llévatelo a los bancos. Si yo quiero que en el banco me atienda una persona, voy a tener que pagar un extra, seguro. Porque por defecto lo vamos a tener una IA. ¿Lo veremos? Pues espero que en muchos años, no sé cuándo, pero eso es a lo que vamos, a que todo el mundo va a tener una IA para todo. Y si quiero ese plus del creativo o si quiero ese plus de que sea una persona quien me atienda, voy a tener que pagar un extra. Gracias. O sea que en ese sentido el sector de los servicios sería uno de los sectores que van... Depende de qué servicios. Los servicios que realmente necesitan nuestro cerebro para ejecutarse. Servicio funeraria, aeropuertos, hoteles, hospitales. Sí, hasta que necesites realmente una persona porque la robótica no va a poder sustituirla. Precisamente, entonces los servicios es uno de los sectores donde sí o sí la persona debe estar aquí. Es la capa intermedia la que va a sufrir. O sea, los directores de empresas van a seguir estando, los dueños de empresas van a seguir estando, los que están en la capa muy baja, que están dando el servicio como físicamente, no van a desaparecer porque la robótica de momento, salvo que haya una revolución en la computación cuántica o donde sea, no va a llegar todavía, pero los que estamos en la capa intermedia somos los que vamos a sufrir ese cambio, esa transformación. Porque es donde la IA resuelve muy, muy bien.
Listo, muchas gracias.